El metro de Corea es bien profundo. Hay estaciones que son más profundas todavía, hay líneas que son más profundas. Por ejemplo, está la línea 5. La línea 5 es como 3 veces esta escalera y la construyeron así en caso de que hubiera una guerra aquí en Corea, como un lugar de refugio. Ya con la tarjeta de transporte ya, nada más uno le pone el dinero que quiere en esas máquinas y ya la puedes usar sin problema. 충전이 완료되었습니다. 영수증을 넣으시면 ¡Éxito! Ahorita vamos a tomar un tren que se utiliza incluso para ir al aeropuerto internacional. Entonces déjame checar aquí en esta aplicación que te dice por dónde te tienes que mover. Ahorita vamos aquí a esta estación. Entonces tenemos que tomar aquella línea, la que está como semi-verdosa. Y aquí, bueno, en México puedes encontrar que los puestecitos de discos o los puestecitos de pulseras, pues aquí encuentras los puestecitos de algas, algas secas, ¿sí? Y pues ya, si algún día se te antojan algas, puedes venir por tus algas. Si te antojan, ¿qué dije? No dije nada malo, ¿dije algo mal? No, dije si te antojan algas, es lo que dije. Ahí está. No me pongas subtítulos raros, ahí, por favor. Pues una de las cosas que me impresiona aquí de Corea es que debajo de su ciudad hay otra ciudad totalmente diferente. La infraestructura que ellos tienen subterránea es impresionante. Una muestra de ello es que puedes encontrar casi como un centro comercial debajo de la tierra. No solo en este tipo de estaciones, también en muchas más. Puedes encontrar centros comerciales que están 3, 4 pisos abajo de la tierra y pues es como impresionante pensar en cómo lo construyeron y pues la gente viene aquí, va a transbordar y se compra un vestido y sigue transbordando. Es impresionante. Este lugar sobre todo me recuerda
Cuando llevaba un mes de haber venido a Corea, me vine a esta zona, a la zona de Chongno, a vivir en estos pequeños cuartos que ya les había mencionado. Vivía muy cerca de este pequeño arroyo y es un arroyo muy representativo aquí de Corea. Originalmente aquí había una autopista de carros, o sea, los carros pasaban aquí y este era otro puente por el que los carros pasaban, pero el gobierno de Corea decidió que era una mejor idea hacerlo un espacio verde y pues instaló todos estos árboles y cuestiones culturales, y pues es un lugar que la gente visita frecuentemente. Se vienen así a sentar a las escaleras en los días calurosos. Aquí hace una brisa muy rica, entonces te vienes a descansar, a escuchar el sonido del agua. Este lugar me trae tantos recuerdos. Está muy cerca de ahí de donde vivía. Hay un edificio muy alto, muy alto. Es un edificio de oficinas. No estoy todavía seguro de qué tipo de oficinas son, pero lo puedes ubicar desde muy lejos porque en la noche también se le prende una luz en la parte de arriba. Y siempre lo vi, siempre me llamó la atención. Yo vine en diciembre y justo el día de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 2014, yo salí a la calle porque quería comprar cosas para comer. Salí un poquito tarde y salí y había muchísima gente, pero la gente me empezó a arrastrar hacia ese lugar, hacia donde está el edificio este que les mencioné, y me di cuenta de que había una cantidad enorme de gente. O sea, era una cantidad que no es común ver. Yo no sabía que ese lugar que estaba a metros de mi casa es el lugar en donde se hace el clímax del evento de Año Nuevo aquí en Corea. Justo al lado de ese edificio hay un pequeño templo que se llama Poshingak y tiene una campana en el segundo piso. La tocan 12 veces el día de Año Nuevo y ponen un escenario y la gente se aglomera ahí. Y yo no sabía, yo salí a comprar algo, la gente me arrastró hasta ese lugar y pues terminé viendo un evento en vivo que jamás me imaginé que podía ver. Me acuerdo que fue pues una experiencia bastante chistosa porque es el primer año nuevo que yo pasé en soledad. El dinero se me empezó a acabar muy rápido, más de lo que yo esperaba. Yo quería estar 6 meses, 3 meses después de llegar, ya casi no tenía nada. Empecé a preocuparme. Yo creo que esa misma preocupación y ese mismo estrés me hizo perder peso. Empecé a ponerme muy, muy flaco. Empezó a escasear la comida, ¿no? Ahí sí se puso muy difícil. O sea, hay un lugar que me quitaba el hambre aquí en Corea, cuando estaba viviendo aquí en Sinchon. Es un lugar que básicamente vende sándwiches. Vende sándwiches, pero esos sándwiches son bastante especiales porque los preparan señoras. Aquí en Corea, que una señora te prepare la comida es como el equivalente a que va a estar rico 100%. Entonces, todas las franquicias de ese lugar tienen a señoras preparándote la comida. Y yo pasé por accidente por ese lugar y vi los precios. Yo en ese entonces tenía pues ya problemas financieros y pues de hambre. Entonces pasé, lo vi, me pareció el precio bastante adecuado. Entré
probé un sándwich de esos. ¡Qué delicia! Si me quedo sin dinero, ¿qué hago? No puedo trabajar porque no tengo una visa de trabajo. No puedo, no sé, hacer como un negocio porque pues, si me cachan, me meten en problemas legales, no sé qué hacer. Así estuve 3 meses, imagínate. Por medio de un conocido, tuve una entrevista con una de las jefas de un instituto de español aquí en Corea para enseñar español. Ella me entrevistó y me dijo, bueno, nosotros vamos a analizar la entrevista de hoy y te vamos a dar una respuesta después. Ese fue uno de los primeros puntos en los que yo tuve que decidir drásticamente qué hacer aquí. ¿Dejo ir el boleto o me regreso a México? Si me dicen que sí, qué bueno. Pero ¿y si me dicen que no? Ya no tengo ni boleto para regresar. ¿Cómo le voy a hacer? Pues ya me las ingeniaré. ¡Pum! Y dejé ir el boleto. Pues este es un lugar que en mis tiempos de melancolía y tristeza venía mucho a visitar. Pues como pueden ver, estoy debajo de un puente que conecta los dos puntos del río. Y es algo que, pues para empezar, en la Ciudad de México es difícil de ver. Sí tenemos puentes, pero la mayoría, pues pasan los carros y abajo también están pasando. Entonces es difícil poder estar parado durante mucho tiempo bajo ellos. Aquí está sobre el río y es un paisaje que siempre me llenaba los ojos y me llenaba de alegría cada que venía aquí. Generalmente cuando me sentía así un poco decaído o sentía que necesitaba nuevas ideas, venía aquí, me sentaba justo a la orilla y escuchando el sonido del río me ponía a pensar y pasaban las horas. Este lugar, en tiempos como ahorita, que es un poco de calor, se llena de gente, pero la temporada en la que yo vine era invierno, entonces no había ni un alma aquí. Pero me sirvió mucho para ponerme a pensar a muchas cosas, a pensar qué quería hacer a continuación, a pensar en que no debía rendirme, que mejores cosas estaban por venir. Y pues sí, se volvió de mucha ayuda a nivel emocional. Todo se remonta ahora a la historia de la televisión. ¿Cómo empecé en la televisión? ¿Por dónde entré, no? Porque hay muchos caminos para entrar. Uno de mis amigos, cuando yo estaba en México, me dijo, Cristian, en Corea hay un programa que se llama Bijon Sanhedam, el juicio normal. Es un programa de debate. Salen extranjeros que hablan coreano a debatir de aspectos de la sociedad coreana en coreano. Deberías aplicar, me dijo un día. Les llamé, fui a hacer la entrevista y empiezan a ver mi expediente. Oye, Cristian, que tú sabes taekwondo, qué bárbaro. Muéstranos un poquito y todos empiezan a aplaudir. Yo aprendí cuando estaba pequeñito, ya no me acuerdo bien, o sea, me acuerdo de algunas posturas y algo, pero, o sea, no es como para mostrarles. Ah, bueno. Y entonces pasaron la hoja así, así como de, ok, no. Otra hoja. Cristian, ¿sabes bailar? Ah, eso sí. Eso sí no hay problema, eso sí te lo vengo manejando. ¿Qué sabes bailar, Cristian? Ah, bueno, pues yo sé bailar los ritmos latinos. Salsa. Me paré con toda la decisión del mundo, pónganme tal salsa. La buscaron en internet, me la ponen y empecé a bailar felices de la vida. Y yo creo que fue eso lo que les llamó más la atención y me dijeron, bueno, Cristian, queremos que salgas. ¿Qué visa tienes ahorita? Tengo visa de turista. Y con la visa de turista no puedes aparecer en televisión. ¿De casualidad no tienes en tus planes cambiar la visa?
Bueno, hice una entrevista para una academia de español, pero todavía no me dan el resultado. Si sí la vas a poder cambiar, tienes hasta tal fecha. Si no, ya no puedes salir. Las claves del éxito de Cristian están en dos cuestiones. Uno, su humildad y después su tenacidad. Se necesita ser muy humilde para renunciar a todo en un lugar como México e iniciar en un contexto tan distinto como el coreano. Una semana después me llaman de la academia. Cristian, te quedaste. La mejor sensación del mundo. Y dije, ok, perfecto. Te vamos a meter al trámite para que puedas tú cambiar tu visado y cambiarlo por un visado de trabajo y que ya puedas estar aquí. Vas a tener que ir a Japón y regresar aquí para cambiar tu visa. Cuando fui a Japón, estaba paseando por un castillo, creo que era. Y recuerdo que en ese entonces llevaba un librito que era como español-japonés. Dónde está el baño y cuánto cuesta el boleto del metro y frases así, que nada más tenías que leer. Y de repente me dio hambre. Iba pasando así, casual, una chica, de casualidad no hay un restaurante por aquí por el área, tengo mucha hambre. Y se queda viendo y de repente me dice, dame el libro, dame el libro. Y agarra el libro y lo empieza a ver. Ja, 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 y se empieza a atacar de la risa. Y de repente le llama a otras chicas, ¿no? Que eran las amigas con las que venía. Y las otras chicas lo empiezan a ver y se empiezan a atacar de la risa. Hablaron entre ellas. Ven. Y entonces me fui con ellas. Fuimos a comer juntos. Y pues entonces ya estaba yo con ellas platicando y me dicen, bueno, vamos por un postre. ¿No? Por un postre. Bueno, y me llevaron a un lugar donde hacen postres bien exuberantes con té verde y no sé qué más. Y un helado bien raro que me dieron. Pues ahí estaba comiendo mi helado. Durante el viaje nos tomamos una que otra foto, así. Y me dice, no, vente. Vamos a un centro comercial. Dije, pues qué padre, ¿no? Porque un centro comercial pues va a ser otra experiencia. Ya vamos al centro comercial, entramos. Y 3 de ellas me dicen, espéranos acá. Y fueron y regresaron. Y bueno, ya estuvo. Bueno, ya vamos. Y ahora sí al metro, ¿no? Porque ya nos tenemos que ir. Yo no sabía, pero durante el tiempo que estuve yo esperando en el centro comercial, las otras 3 chicas se fueron a imprimir las fotos que teníamos, a conseguir esta tarjeta y a firmarla, cada una de ellas. Nos tomamos unas de estas fotos en las maquinitas japonesas, ya sabes, ¿no? En las que te ponen la cara toda japonesa. Tomamos fotos y pues ya bueno, aquí puedes ver que dice, Dear Christian, thank you for today. I really had a good time. We are best friends. I wish for your kindness as ever. Y bueno, aquí están los nombres de cada una de ellas. Asumi, Saki, Miki, Ayaka y Mao. Y seguí en contacto con ellas durante un tiempo. Ahorita no las he contactado recientemente, no sé qué anden haciendo. Pero como cada una vive en un lugar diferente, pues bueno, ya, ahí se verán otro día. Después cambié mi visa, regresé aquí a Corea y empecé a trabajar oficialmente como maestro de español y a recibir pues mi salario, ¿no? También. 1 o 2 meses después que estaba trabajando, me vuelven a llamar de la televisora. Cristian, ¿tú ya estás trabajando? Sí. ¿Ya tienes tu visa cambiada? Sí. Bueno, entonces aparécenos como invitado de un día nada más. Dije, bueno, pues vamos, ¿no? Se necesita ser muy humilde para entender cuáles son las necesidades de las audiencias coreanas, cuál es el tipo de personaje que ellos están esperando cuando hablan de un mexicano, qué es lo que les interesa de este país. Es, de veras, un visionario humilde. Abrieron la puerta cuando me presentan, me llegó la luz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Burgos, vengo de la Ciudad de México y estoy muy contento de estar aquí en este programa y poderles mostrar un poco de la cultura de México. Les presenté Los Cabos, baile salsa. Ay, fue una locura. Era la primera vez que yo me paraba en un estudio de televisión de Corea. Así se siente la televisión en Corea. ¿Qué padre? Bueno, se acabó.
Cristian tiene una trayectoria muy interesante. Vamos a dividirla en 2 etapas. La primera es picando piedra. Yo todavía no puedo creer cómo se coló en los medios coreanos, cómo consiguió entrar, pero lo hizo, y lo hizo muy bien, y a la gente le encantó. Y poco a poco se fue metiendo, se fue haciendo de popularidad. Perfecto. Entonces me acuerdo que estaba sentado yo en la sala de espera y llegó un señor coreano que me saludó muy casualmente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy te vi. Qué bien hablas coreano. Te voy a dar mi tarjeta. Yo estoy tratando de crear una empresa, todavía no la creé bien. Es un proyecto todavía. Pero pues yo creo que va a tener buenos resultados. Pero bueno, si te interesa, pues, ¿por qué no? Es una agencia de entretenimiento, me dijo. Yo dije, bueno, guardé la tarjeta como si nada. 크리스티안을 처음 만나게 된 날은 JTBC 비정상회담이라는 프로그램에서 처음 만났습니다. 아주 인상적이었고 또 본인이 스스로가 방송 출연을 신청을 해서 직접 방송 출연에 발탁이 됐다라는 것도 굉장히 용기가 있다고 생각이 됐고요. 그리고 이 친구가 굉장히 적극적이고 긍정적인 또 능동적인 마인드라는 걸 알게 됐습니다. De repente me llega una llamada de un número que no conozco. Cristian, somos de la Embajada de México y te vimos salir en el programa. Nosotros tenemos una fiesta cada fin de año donde vienen puros VIP. Queremos que tú seas el conductor. Inmediatamente que me lo ofrecieron les dije, claro que sí, por supuesto, encantado de la vida de hacerlo. ¿Cuándo es? Es en octubre. Todavía faltaban 2 meses para ese evento. Fui con el jefe de la academia y le pregunté, yo tengo un evento dentro de 2 meses, un jueves. Necesito un permiso especial para poder faltar solamente ese día. Y me escuchó y me dijo, no se puede, Cristian. ¿Habrá alguna otra forma que un maestro suplente venga en mi lugar y que haga la clase ese jueves? No se puede, Cristian, y no hay excepciones. Ok, no sé, se podrá que me quiten la clase ese jueves nada más. No, y no hay excepciones, Cristian. Se podrá que me quiten las clases, todas las clases del jueves de ese mes. No hay excepciones. Se podrá que yo cambie a tiempo parcial. No, Cristian, no se puede. Tienes que decidir, Cristian. ¿Tu trabajo estable o un evento? ¿Qué quieres? Y renuncié. Y fui al evento. Padrísimo. Llegué, me vestí de traje justo como me lo imaginé. Saludé al embajador, saludé a su esposa, a toda la gente de la embajada. Pude hablar en coreano. La gente se impresionó de que yo pudiese hablar en coreano y luego en español. Y el ambiente estuvo muy bien. Padrísimo. Y ya, se acabó. Cuando terminó el evento, pues ya no tenía nada más. De repente se me vino a la cabeza que ya había renunciado. Y si renuncio, mi visa también renuncia. Tengo que empezar a preocuparme otra vez por la renta y por todo lo demás que voy a hacer. Y empecé a pensar en todo lo que me había sucedido durante los últimos meses. Y tuve un flashback al momento en el que aparecí en televisión por primera vez. De esas veces que ni te das cuenta, metí la mano en la bolsa y sentí una tarjeta. Y saqué la tarjeta y era la tarjeta de ese señor. Me comuniqué con él y me dijo que ya estaba poniendo en marcha su empresa. Me dijo, Cristian, si te interesa, vamos a hacer algo juntos. Algo grande. Y lo hicimos.
Y ya entramos al programa como tal. Todo iba muy bien. Una semana después, uno de los comediantes tiene un escándalo de acoso sexual grave. Entonces KBS dijo, ¿sabes qué? Quítame el programa. Y lo cancelaron. El mundo de los idols aquí es agotador. Y esto no lo sabe mucha gente. Yo aquí en Corea estuve a punto de debutar. Tuve un entrenamiento básicamente como de idol.